Alejandro, ¿me escuchas? Sí. Oye, Javier, no sé si me veía aquí Patricia Domínguez. Para allá, mira para... Sí, oye, Sí, te veo, ya, mira, acá hay profesores del departamento, varios y estudiantes de posgrado, básicamente. Están en la universidad, este es el seminario regular de nosotros, seminario de investigación, y tuvimos la ocurrencia, aprovechándonos del vínculo como tú como exalumna, y el tremendo rol en el que está hoy día, de poder invitarte. Entonces, habitualmente en este seminario nos metemos a discutir cosas respecto de, no sé, cómo hacer un modelo más eficiente para calibrar un parámetro, ¿ya? Y en tu trabajo a ti te toca calibrar demasiadas variables a la vez, entonces queríamos también aprender de lo que estáis desarrollando, y ojalá generar un diálogo, no sé, me imagino que quizás algunos te van a querer interrumpir, y vamos a tener preguntas al final también, así que para que podamos tener mejor diálogo. Muchas gracias por aceptar la invitación y ¿puedo empezar a hablar? Exacto, muchas gracias Javiera, adelante, y déjenme dar las formalidades también de presentar a Javiera Martínez, quien es exalumna de nuestra casa de estudio y del departamento, distinguida en un Master en Public Policy en NYU, y ahora está como directora de presupuestos en la DIPRES, y ha tenido el agrado de venir a presentarnos una agenda para mejor gasto. Muchas gracias Javiera, adelante. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Me habría encantado ir a San Joaquín, porque además no voy hace mucho tiempo, pero qué bueno que por último me pude conectar desde acá. Yo te digo, la presentación de cuando Patricio me invitó y conversamos de qué temas podíamos hablar, traje una presentación que toca distintos temas. Hay unos que son mucho más del lado económico, hay otros que yo creo que pueden ser más interesantes del lado de la productividad fiscal y de las cosas que queremos hacer, donde yo creo que ahí también, en la conversación que tengamos, también me encantaría ver, o sea, escuchar, perdón, y conocer también de cómo quizás se le puede meter más investigación de operaciones al Estado. Como más o menos voy a tratar de hacer la presentación en, no sé, en 15 minutos para poder privilegiar la conversación después. De repente me alargo, pero díganme cuando me esté alargando mucho. Dale nomás. Ya, entonces, la Agenda Mejor Gasto es una agenda que estamos llevando a cabo desde el Ministerio de Hacienda. La Dirección de Presupuestos es un servicio centralizado en el Ministerio de Hacienda. Y tiene como, ¿de dónde viene la inquietud de poder tener una agenda de mejor gasto? Primero, porque estamos como en un marco conceptual desde el Ministerio con otras agendas como de modernización del Estado, un poco en recuperar la confianza en las instituciones públicas. Creemos que eso es como una arista fundamental para el buen funcionamiento de nuestra democracia. Entonces, esto tiene un marco conceptual que viene de la OECD, donde dice que hay factores que impulsan, o principales factores que impulsan la confianza en las instituciones, que tiene que ver con competencia y valores. Primero, la capacidad de respuesta que tengan las instituciones públicas, o sea, la capacidad de respuesta nos referimos que, no sé, cuando uno va con un problema, desde tomar una hora en un CEFAM, o hacer trámites, por ejemplo, de regulación del estado migratorio, todo eso es como la capacidad que el Estado, cuando el ciudadano vaya a pedir algo, el Estado pueda responder eso, es algo, una competencia fundamental en el Estado. Otro, la confiabilidad de las cosas y las acciones que realice el Estado. Y en términos de valores, la apertura, la integridad y la igualdad de trato. Nosotros con ese marco conceptual estamos tratando de hacer varias acciones y agenda que tiene hoy día el Ministerio de Hacienda, en particular a la Dirección de Presupuestos. Eso lo resumimos como la rigurosidad y la transparencia en la conducción que tenemos que tener de nuestra política fiscal, que atraviesa las distintas etapas del proceso presupuestario y también la ejecución de los recursos. También como modo de antecedentes, Chile hace un tiempo ya participa en la encuesta de presupuesto abierto,
que evalúa distintos documentos presupuestarios en 109 indicadores distintos, y nos muestra que tuvimos un buen desempeño al principio. En las barritas rojas son el puntaje que hemos tenido, cuando más de 61 es un buen índice, o tenemos como suficiente material en el debate público sobre el presupuesto. Entonces vemos que tuvimos un descenso, y ahora el 2021 llegamos a los 60 puntos. O sea, todavía nos falta un poquito en cómo mejorar, en mejorar para salir de la barrera de los 61 puntos. Y también el puntito amarillo muestra el ranking. Entonces, a la vez también, cómo hemos variado en el ranking. ¿Por qué es importante esto? Es porque también como la ciudadanía tiene también la percepción de que no se gastan bien los recursos, o que hay excesivo mal uso de recursos, y uno de los, como vimos anteriormente, uno de los valores claves también de eso es poder tener confiabilidad en los datos que existen, y cercanía o apertura también en aquello. Entonces, cuando uno entra como en un doble clic de qué explica el ranking que uno tiene en transparencia, uno observa que en general hay bastante disponibilidad de datos. Ustedes, si se meten, por ejemplo, a la página web de la IPRES, van a encontrar en qué se gasta, en qué mes, en qué servicio. También hay información cada vez creciente en términos de municipios, pero esa información sigue siendo muy codificada en términos muy técnicos, y es poco utilizada, ya sea para la política pública basada como en evidencia, y también es poco utilizada para la ciudadanía en su conjunto, porque también está en un código que es presupuestario o de derecho administrativo, que es más complejo de entender. Además, también tenemos como hoja de ruta las propuestas que fueron hechas por una comisión de gasto público, que fue una comisión transversal de la administración pasada, que dejó por lo menos distintas propuestas para 6 objetivos diferentes en relación a tener un mejor gasto público. El primer objetivo, un presupuesto con objetivos declarados y métricas asociadas. El segundo, facilitar que el debate presupuestario priorice mejor los recursos públicos. Esto es muy importante porque muchas veces tenemos la discusión dentro de la IPRES, que puede tener como objeto y propósito el mejor uso de los recursos públicos, pero también una conversación con el Congreso. Entonces también nos ha pasado que, no sé, hay programas que nos gustaría que dejaran de existir, y cuesta después en el Congreso tener esa conversación con los parlamentarios. Después, crear un sistema de monitoreo y evaluación consistente y vinculado al proceso presupuestario, o sea que lo que vayamos haciendo en el Estado se vaya siendo monitoreado, que vaya teniendo feedback, que vaya teniendo adecuaciones de diseño a medida que también pasa el tiempo. Aumentar la transparencia fiscal, aumentar la participación e involucramiento de la ciudadanía en las distintas etapas del proceso presupuestario, y mejorar y desarrollar mecanismos que permitan aumentar el conocimiento y la comprensión de la ciudadanía. Si uno ve eso y cuáles son las barritas de avance en cada uno de estos temas, se observa algo similar a los que les conté anterior del índice internacional, que tenemos avances en términos de disponibilidad de información, pero seguimos estando como las barritas rojas más grandes y que muestran menos avance en desarrollar participación e involucramiento de la ciudadanía, o desarrollar mejores mecanismos que permitan que la ciudadanía en su conjunto, no digo como la ciudadanía, como que no necesariamente vamos a llegar a que todo Chile entienda el presupuesto, pero sí por lo menos una ciudadanía que trabaja alrededor de temas fiscales, incluso la academia pueda tener mayor conocimiento sobre cómo se gasta la plata del Estado. Esta lámina también yo creo que es un antecedente importante. Acá nos muestra el gasto del gobierno según las distintas transacciones económicas que hacen los gobiernos. Esto es para el dato, como el último dato disponible de todos los países que teníamos en el 2018. Y acá observamos que Chile, si bien tiene un gasto de gobierno, esto es como porcentaje del PIB, de los más pequeños en comparación a otros países de la OECD. Lo que a mí me llama mucho la atención de este gráfico es que si uno va a en qué se gastan los recursos como en términos relativos, acá la barrita azul son las compensaciones totales de empleados públicos. Entonces, a diferencia de estados que tienen un mayor gasto, como vemos acá Francia o Finlandia,
que tienen mayor la distribución o un peso relativo mucho mayor de los beneficios sociales y también de los subsidios. O sea, si uno suma los subsidios y los beneficios sociales directos, o sea, las transferencias que llegan, por ejemplo, acá cabe la pensión básica, la pensión garantizada universal, se observa que hay una transacción mucho más grande de esas transferencias versus Chile, que son muy pequeñas todavía, y que el peso de las compensaciones totales de empleados públicos es mucho mayor. Entonces, eso es como, son algunos datos que nos hicieron mirar y tratar de enfocar esfuerzos en temas de la mejora del gasto público para recuperar la confianza en nuestras instituciones. Y acá voy a separarlo en tres grandes capítulos de lo que estamos haciendo. Uno que tiene que ver con responsabilidad fiscal y la política más bien macroeconómica del país. Un segundo aspecto que tiene que ver con lo que he llamado productividad fiscal. Y un tercer aspecto que tiene que ver con el sistema de evaluación y monitoreo de los programas que tenemos en el Estado. Primero, y esto quizás más alejado a la investigación de operaciones y es más cercano al mundo de la economía, hoy día, ¿por qué es importante preguntarse como cuáles son las reglas de nuestra política macrofiscal? Porque si vemos nuestro nivel de deuda comparada con otros países, como en relación al PIB, efectivamente el nivel de deuda de Chile, esto era cuando estábamos en 41, hoy día la deuda es algo más baja, pero cuando estábamos en este año 2021, en esta comparación, Chile estaba, si bien tiene un nivel de deuda con respecto a su PIB relativamente pequeño, si uno revisa cómo ha sido la trayectoria de esa deuda, y es la parte que nos preocupa, ha tenido un ritmo desde el 2017 bastante acelerado. O sea, hace mucho tiempo, si bien Chile cuenta con una política de balance cíclico ajustado, que me dice que yo puedo gastar lo que según ingresos estructurales, que son de mediano o largo plazo, si bien existe esa regla, hoy día la regla no se ha ido cumpliendo en el tiempo y hemos tenido una deuda bruta que es cada día mayor, donde más que el tamaño en sí y en la evidencia comparada, que uno diga, esto no es preocupante, lo que sí es preocupante es que no se ha producido una estabilización de esa deuda. Entonces, lo que hoy día estamos integrando en un proyecto de ley que ingresamos la semana pasada, o las indicaciones, porque en realidad es un proyecto de ley que viene del gobierno pasado y nosotros ahora ingresamos indicaciones a ese proyecto de ley, es que la nueva política de marco fiscal no solamente se va a contemplar una meta fiscal en torno al balance cíclico ajustado, sino que también va a contemplar una meta fiscal donde la deuda siempre caiga por debajo de un nivel prudente de deuda. Acá hay distintos niveles, o sea, hay distintas metodologías para establecer el nivel prudente de deuda. Nosotros miramos tres metodologías, de las tres metodologías optamos por el nivel prudente de deuda más conservador, y ese era el 45%, 45% del Producto Interno Bruto. Entonces, hoy día, eso es como el proyecto de ley lo que hace es efectivamente decirnos, no solamente tenemos que gastar en torno a una meta de balance estructural, sino que esa meta de balance estructural tiene que ser además correspondida con un nivel prudente de deuda. Entonces, y eso se ve complementado en nuestro proyecto de ley con una mirada de cómo ir reduciendo o produciendo una consolidación fiscal a lo largo de los años, que acá tenemos como la proyección o sea, la proyección histórica desde el 2001 hasta el 2021, que fue el año de los IFE universal, de cómo ha ido cambiando el balance efectivo y el balance cíclico ajustado los últimos 20 años, y cómo proyectamos que sean en el gobierno. ¿Por qué es importante esto? Primero porque efectivamente uno ve lo que pasó el año pasado y fue una situación de balance tanto efectivo como estructural, totalmente outlier de lo que veníamos haciendo.
y que además vamos a ver no correspondió a, a los lineamientos de la política fiscal. Yo creo que me estoy alargando mucho, voy a adelantar. Pero acá solamente para contarles cómo estamos planificando esta ruta fiscal. Y también para dar a conocer otra parte de lo que estamos haciendo en el proyecto de ley que creo que es importante, que al final la regla de balance establece que los gobiernos tienen que en sus primeros 90 días de gobierno tienen que hacer una trayectoria fiscal. Esa trayectoria fiscal uno la puede cambiar por decretos presidenciales, pero nunca hay como una contability fuerte sobre, o una, no sé, una contability que puede ser ir a hacer una presentación en el Congreso o alguna sanción o algo así, pero nunca no hay una evaluación fuerte sobre si al final cada año el gobierno está cumpliendo sus metas de balance o no está cumpliendo sus metas de balance. Entonces acá también tenemos, desde el año 2006 al 2021, si se han cumplido las metas de balance estructural o no se han cumplido. Y vemos que existen varios años en los cuales no se han cumplido, y por qué esto es importante y cómo también lo relaciona a la pregunta inicial es que si estamos dándonos reglas, las reglas la idea es que sean para cumplirlas. Y hoy día existen en la evidencia comparada también espacios para mejorar como las trayectorias fiscales de los países, y eso es mediante la introducción de cláusulas de escape. Que es también algo que hace está recomendado por el Consejo Fiscal Autónomo, y además también hace que cuando tengamos periodos o momentos específicos como catástrofes naturales muy grandes o aprendiendo de la pandemia, se puedan establecer cláusulas de escape en la política fiscal, que uno dice, ya, voy a gastar más, por ejemplo, en la pandemia por esto, pero voy a tener fuentes de financiamiento reconocidas por ley. Por ejemplo, acá nosotros creamos un fondo de desastres naturales. Entonces, si efectivamente vamos a gastar más porque hay un desastre natural, vamos a tener una fuente de financiamiento asociado a eso. No necesariamente vamos a tener que recurrir a mayor deuda pública para hacerlo. Si tenemos, por ejemplo, otra pandemia que tenga confinamiento, entonces vamos a poder gastar más, pero vamos a tener como fuente de financiamiento el FES, no necesariamente deuda. Entonces, de esa manera vamos a poder tener cláusulas de escapes que expliquen cuando los gobiernos se desvían de su política fiscal, y también el proyecto de ley agrega varias cosas que tienen que ver con la rendición de cuentas sobre eso. No es como que llego y se puede hacer un decreto, sino que hay que explicarlo a la ciudadanía, al Congreso, al Consejo Fiscal Autónomo. El Consejo Fiscal Autónomo puede pronunciarse al respecto. Voy a soltar las otras partes del proyecto de ley para llegar a la parte de productividad fiscal. Y acá es algo que estamos trabajando o tratando de poner harto esfuerzo en esto. Y creo que también, a mi juicio, como que hay un espacio para la investigación de operaciones muy alto en esta sección. Hoy día la DIPRES cuenta con un fondo de evaluación de impacto, donde, por ejemplo, acá tengo un ejemplo en particular de un trabajo que estamos haciendo con académicos de la Universidad Católica para analizar o tener como objetivo de incentivar el otorgamiento de licencias médicas fraudulentas. La cantidad de licencias médicas y los días por los cuales se dan esas licencias médicas ha ido aumentando, y eso tiene una consecuencia, por supuesto, en el gasto público. Entonces, a través de esta evaluación de política, y a través de un experimento, se observa cómo, mediante unos pop-up que le aparecen a los médicos a la hora de emitir la licencia, se puede tener reducciones importantes en esas emisiones de licencias médicas. Espacios así en el Estado existen bastante. También hemos tenido otro tipo o estamos llevando a cabo evaluaciones en otros tipos de costos de implementación de programas. Hicimos un trabajo con la tarjeta nacional estudiantil, esto también fue del año pasado,
donde al final la tarjeta, por ejemplo, estudiantil que estamos utilizando era mucho más cara para lo que realmente necesitaba el sistema. Teníamos acá una capacidad del chip de la tarjeta mucho más alta de lo que necesitábamos. Y todo líneas de trabajo que estamos desarrollando, por ejemplo, ahora estamos viendo algo con horas extras, vimos también con los gobiernos regionales hoy día para hacer una modificación presupuestaria a nivel de proceso de los gobiernos regionales. Era un proceso, si uno hacía como el Visagi, no sé, de 5 niveles diferentes y un montón, y así como, al final era un proceso de al menos 20 días en la dirección de presupuesto, y solamente cambiando, esto va a tener que ser un cambio por ley, pero el orden de las visaciones de ciertas cosas, eso va a poder ser en una semana. Entonces yo esto le echo la culpa a los abogados, a las abogadas, que siempre cuando hacen leyes, así como esto será autorizado por esto o visado por esto, y eso en realidad lo que significa muchas veces hoy día es un papelito que viene, no sé, desde los lagos, que va a la Seremi de Economía en los lagos, que después va a la Subdere en los lagos, después llega a nivel central, a la oficina aparte, porque hay muchos que también entre los distintos organismos públicos que todavía es a mano. Hay otras cosas que los organismos públicos, como en los trámites que son como internos de cada institución, ha ido digitalizando harto, pero lo que es como cruzado entre varios ministerios todavía sigue siendo a mano. Y en eso también tenemos como una línea de trabajo de levantamiento de procesos. Y además nos aprovechamos que desde a partir de este año la Comisión Nacional de Productividad, que antes estaba en el Ministerio de Economía, pasa al Ministerio de Hacienda, pero además se le agrega una E en sus funciones de evaluación y en términos de productividad también mirado a la productividad fiscal. Ellos también tienen, estamos trabajando en una segunda parte de análisis de los sistemas de atención primaria en salud, y estamos también ahí desarrollando una agenda para ir encontrando, porque la cantidad de datos también que uno va generando en el Estado importante son muy, muy altas y muchas veces tampoco son utilizadas. Y por último, el sistema de evaluaciones y monitoreo, que tiene que ver con el monitoreo periódico que tiene la oferta programática. Hoy día en el Estado tenemos monitoreados 699 programas. Se ha hecho un esfuerzo muy importante de poder identificar los programas del Estado, es decir, estos son, y a estas dimensiones pertenecen, y estos objetivos, propósitos, poblaciones objetivas tienen. Este es un trabajo que se ha hecho también con el Ministerio de Desarrollo Social y de la Familia, cuyo principal desafío es tener reportes oportunos para el proceso presupuestario, porque claro, si llega después de la ley de presupuesto no sirve tanto. Y también nos permite tener alertas de dónde ir a mirar como en las evaluaciones ex ante, o si en realidad tiene que, está teniendo, por ejemplo, un gasto administrativo muy alto, entonces ir a mirar por qué ese gasto administrativo es muy alto y proponer soluciones a eso, según les mostré en el ítem de productividad fiscal. Y aquí son 699 programas, pero una de las cosas que a mí también más me llama la atención es el tamaño de estos programas. El presupuesto del Estado son 61 billones más o menos, pero nosotros encontramos que al menos 46% de los programas son de menos de 2.000 millones de pesos. O sea, son programas, si uno lo divide por 12, son programas muy chiquititos, que uno como puede advertir que el impacto que están teniendo esos programas debe ser muy reducido en el Estado. Entonces tenemos lo que hemos llamado como una alta fragmentación de la oferta pública. Muchos programitas, que cada programita al final tiene asociado un gasto administrativo importante, de rendición, de como el staff mínimo que uno tiene para tener un programa, pero que su capacidad de estar llegando a las personas debe ser muy baja, y se relaciona con el primer gráfico que les mostré. O sea, cuánto del Estado está llegando hoy día a las personas. Por ejemplo, hay programas también que se están diseñando, no sé, el Ministerio de Educación con BIES escolar, pero lo cual es la capacidad de llegar también a la escuela
con un programa así. En el Ministerio de Desarrollo Social también tienen una cantidad enorme, y al menos la oferta social está siendo monitoreada y tiene el Ministerio de Desarrollo Social también como con esa capacidad de articular ofertas a las distintas partes de la trayectoria de vida, pero la parte productiva del Estado, desde la IPRES hacemos las evaluaciones y monitoreo, pero la IPRES no necesariamente tiene esa como especialidad que sí tiene el Ministerio de Desarrollo Social en la política social. También estamos ahí en un trabajo para que, por favor, Economía, el Ministerio de Economía pueda tener capacidad de recolección de datos, como un RCH de los hogares, de lo social, pero algo así para el mundo productivo, un buen observatorio o de recolección de datos de las pymes. No tenemos la capacidad hoy día medir si estamos repitiendo beneficiarios entre los distintos programas de apoyo que tiene el Ministerio de Energía, que tiene el Ministerio de Economía. Y ahí creo que hay oportunidades, hay dificultades de coordinación, hay potencial de duplicidad y no hay complementariedad de economías de escala que se podrían estar haciendo. Entonces, como solamente como conclusiones y desafíos finales, creo que la visión que estamos tratando de tener es que la rigurosidad y la transparencia en la política fiscal son claves en la construcción de confianza en las instituciones. Y desde la DIPRES por lo menos hemos como levantado esta agenda para hacernos cargo de ese desafío. Por un lado, tenemos el fortalecimiento de la regla fiscal, o sea, que la gente entienda por qué estamos gastando más y cuándo se puede gastar más y cuándo no se puede gastar más. Sobre todo en un contexto de como yo les mostraba, una deuda creciente y una demanda de la ciudadanía que es creciente. Y por otra parte, ser eficiente y estar como revisando constantemente la estructura del gasto del Estado. Hoy día, el ministro Mario Marcel lo decía cuando presentó la reforma tributaria, o sea, si hoy día estamos haciendo una reforma tributaria, que es la más alta creo que de la historia de la política fiscal. Hay una responsabilidad ahí que le cabe al Estado de, si vamos a aumentar nuestro gasto, de poder gastar bien. Por eso hay que estar revisando constantemente la estructura de gasto. Y por eso, para ese como control del gasto, yo, por lo menos lo que yo veo es que no sirve que solamente lo hagamos desde la IPRES o de la Contraloría, sino que necesitamos que la ciudadanía también tenga mayores capacidad de información sobre ese control presupuestario. Entonces ahí es importante que podamos identificar los gastos transversales, que podamos tener una mejor discusión en el Congreso. En el Congreso se hace también una discusión súper como en código presupuestario, como y el subtítulo 21, que es el gasto personal, sube esto, baja esto, o el subtítulo 22, que es bienes y servicios, suben esto, baja esto, pero no hay una conversación quizás programática como ya, cuánto estamos subiendo en general en términos de niñez. Y entonces como superar un poco la discusión institucional contable y también hablarlo más a qué estamos respondiendo. Y bueno, el último punto que ya lo había adelantado es por eso también es importante la participación y el involucramiento de la ciudadanía, para que nos exija más y al final confíe más también en sus instituciones. Eso, era como un picadillo de varias cosas, pero podemos ahora entrar también más en detalle en algunos. Hay algunas cosas que, claro, son mucho más lejos del mundo de la ingeniería, pero yo también creo que me gustaría también escucharlos a ustedes cómo ven qué cosas debería estar haciendo el Estado. Muchas gracias. Abrimos ahí a preguntas. Ahí, Enzo. Sí. Gracias, Javier, súper interesante ahí la presentación. Oye, y bien interesante los esfuerzos ahí de tratar de incorporar más a la ciudadanía para mayor transparencia, etcétera. Es una cosa que no me queda del todo claro y que me gustaría, si puedes, comentar un poquito más. Ustedes ahí mencionaban que están tratando de evaluar, pero también medir la productividad fiscal. Acá en ingeniería tenemos muy claro cómo medir la productividad de una empresa, pero ¿cómo medir la productividad fiscal? ¿Cómo lo mides y cuáles son las perspectivas futuras?
Yo creo que justamente es una discusión, oye, ¿qué entendemos yo creo que la discusión en términos de eficiencia del gasto muchas veces ha estado muy reducida a que gastemos menos, pero no necesariamente evaluar la productividad. ¿Y qué es lo que creo que falta para poder tener un buen índice de productividad fiscal? Porque uno podría decir ya la productividad de los empleados públicos. Eso podría ser como cómo medir si efectivamente el empleado público está siendo productivo o no productivo. Y ahí hay ciertos instrumentos que tiene el Estado que debiesen ser y está en nuestra agenda de modernización, debiesen ser reformulados, como el programa de mejoramiento de la gestión, que hoy día está, por ejemplo, basado ampliamente en indicadores y no necesariamente en instalación de procesos más productivos o de certificaciones más productivas. Lo mismo con, por ejemplo, hay índices de satisfacción de usuario. Hoy día a los empleados se les mide por cuántos por un índice particular de satisfacción de usuario en vez de quizás ir midiéndolo y hacer un proceso de sistema de gestión en torno a eso. O sea, si van integrando recomendaciones o no que les hace el servicio civil en torno a eso. Después tenemos cómo uno puede medir la productividad de los programas. Y en todo eso yo creo que es más difícil efectivamente medir la productividad del Estado, a diferencia de lo que uno puede medir en la empresa privada. Pero creo que lo clave es poder determinar el objetivo, y poder medirlo en términos del objetivo que quiere lograr ese programa. Por ejemplo, tenemos un programa de la pequeña minería, del fomento de la pequeña minería. El programa del fomento de la pequeña minería, diseñado hace 20 años atrás, no tiene ninguna, o sea, no se mide en torno a ninguna brecha que cubrir. Entonces, uno como termina siendo un programa más que productivo, es un programa más bien de apoyo social a los pequeños mineros. Entonces hay como un mundo gigante donde no hay brechas, como uno dice cuál es la brecha que quiero cubrir, o cuál es el objetivo que quiero cubrir con este programa. Yo creo que es un poco distinto, claro, la productividad fiscal que cómo se mide la empresa, pero justamente tiene que ver con ordenar los quehaceres del Estado. ¿Cuál es el objetivo? Cuando uno mira, por ejemplo, los objetivos estratégicos de los ministerios, 20 objetivos estratégicos, con un nivel de jerarquía muy distintos, como cuestiones que son súper de la gestión interna, otros que son súper de la gestión como de largo plazo de un ministerio, y después de esos 20 objetivos estratégicos pasan a 800 indicadores de gestión que no hablan tampoco con el programa de mejoramiento de la gestión. Entonces yo creo que primero como un orden entre los instrumentos de gestión del Estado y el diseño de los programas nos lleva como a un nivel de productividad mayor en función de los propios objetivos que tenga cada uno de los servicios. No sé si contesto tanto la pregunta. Sí, no, súper, gracias. Muchas gracias, Javiera. Ahí tenemos una pregunta de Marcelo Olivares. Adelante, Marcelo. Hola, ¿qué tal? Yo estoy remoto, estoy acá desde la Universidad de Chile de Ingeniería. Bueno, excelente la presentación, muchas gracias, Javiera. Bueno, yo vengo trabajando hace un tiempo en temas de gasto público, en particular hemos trabajado conjunto con la DIPRES y con Chile Compra en todo lo que tiene que ver con las compras públicas. De hecho, tuvimos un proyecto largo con justamente del Fondo de Evaluación de Impacto cuando estaba Ryan Cooper. Y una de las cosas que nos dimos cuenta es, bueno, primero este tema de medir productividad. En las compras no es muy distinto medir la productividad de lo que sería una gran empresa, una multinacional, y lo que es el Estado. O sea, básicamente uno quiere cumplir una cierta función y que ojalá, ¿cierto?, que en este caso los funcionarios públicos puedan, ¿cierto?, hagan un esfuerzo para adquirir los bienes que necesitan para poder cumplir con esa función pública, ¿cierto?, lo más barato posible. O sea, uno gustaría tener ese tipo de incentivos. El proyecto que hicimos nosotros en conjunto con la DIPRE apuntaba justamente a eso, de poder medir, ¿cierto?, qué tanto esfuerzo, ¿cierto?, o qué tan barato estamos efectivamente comprando para llevar esto adelante. Pero una cosa que como a través de las encuestas que aprendimos durante el proyecto es que hay un tema de incentivos también, de cómo premiamos a aquellos que logran efectivamente ahorrar. Y la percepción era de que si yo no ahorro en mi presupuesto, el próximo año me lo recortan.
Entonces, como que el incentivo está completamente cruzado. Ahora, efectivamente, nosotros nos dimos cuenta que cuando tú le das las herramientas, y hicimos experimentos aleatorios, donde a un grupo le dábamos las herramientas para comprar más barato y al otro no, efectivamente comprar más barato y el ahorro era súper grande, pero la pregunta era después, bueno, ¿y cómo esto tú lo sostienes en el tiempo? Si es que efectivamente al final, después, en la negociación de presupuesto te lo recorta. No sé si ven un poco algo de eso ustedes en esa línea, y bueno, este es solamente un ejemplo de problemas de incentivos, pero cómo lo ven en términos más generales. Sí, efectivamente es como uno de los problemas que también queremos. En algún momento se hizo, hace tiempo, cuando creo que era el ministro Marcel era director de presupuesto, los servicios eran premiados con cierta flexibilidad presupuestaria. Entonces los que efectivamente decían, ¿sabéis que al final esto lo hice mucho más barato o lo hice antes y hoy día tengo capacidad de hacer más de lo que estaba haciendo? Lo que se hacía era darles como flexibilidad presupuestaria en algunas cosas. Y después se iba quitando, pero yo no sé si es suficiente ese incentivo y reduce un poco el margen de la política fiscal. Pero lo que estamos viendo ahora es, por ejemplo, ya tenemos algunos como stock acumulados en distintos servicios. Por ejemplo, en el mundo de migraciones hay un stock de personas que han enviado sus papeles y están esperando, y hay una lista de espera gigante en eso. Hay otro en las causas rezagadas en el Poder Judicial, hay en el Consejo de Monumentos para la productividad, para la inversión privada, también como la permisología que existe en todo eso, también tiene un stock ahí gigante de cosas sin revisar. Entonces, por ejemplo, lo que estamos pensando para el próximo año es, nosotros damos un marco presupuestario inicial para solucionar ese problema. Ellos tienen que presentar una estrategia para solucionar ese problema. Ya no sé, tenemos que comprar, no sé, 2 computadores nuevos con no sé cuántas personas que nos ayudan a llamar por teléfono, no sé, hacer un call center. Y si eso después de 3 o 4 meses va funcionando, nosotros vamos a poner más recursos y apostar más a esa estrategia. Entonces lo hemos ido abordando como para problemas particulares que, sobre todo después de la pandemia, quedamos con stock, porque ¿qué es lo que dice el servicio? No, yo necesito 200 personas nuevas para hacer esto. Y lo que estamos tratando de hacerles, mira, hagamos como esto en una inversión piloto, evaluamos después, depende del servicio, cuántos meses evaluamos y seguimos viendo si esa estrategia funciona o no funciona. También nos pasa en salud, que también hay varias cosas que recomendó la Comisión Nacional de Productividad y Evaluación en torno al sistema de atención primaria, pero también como hagámoslo así y después vemos si funciona o no funciona, porque también hay mucho que es como que se elaboran fuerzas de tarea que terminan siendo, por un montón de temas administrativos, se transforman en cosas permanentes. Pero al menos lo hemos visto así en el corto plazo para estos problemas como más urgentes que quedaron post pandemia. O sea, son como campañas de alguna manera con objetivos súper claros y donde ahí sí efectivamente puedes evaluar resultados y premiar cuando hay. Sí, hay una metodología de trabajo que tiene que ver como de presupuestos por resultados, Ya, que es o sea, es cambiar harto la lógica de lo que tenemos hoy día. Entonces, esto sería como nuestros pilotos de presupuestos por resultados. Lo mismo en inversión, los gobiernos locales, o sea, los gobiernos regionales y las municipalidades. Si tienen a mitad de año les vamos a decir ya, cómo van, si han cumplido las metas de inversión que tenían a mitad de año y quieren más proyectos en carpeta, entonces les podemos suplementar esos recursos. súper interesante. Gracias, Javier. Gracias, Javiera. Tenemos pregunta de Manuel Orellana. Manuel. Hola a todos, hola Javiera, gracias por la presentación, muy buena, interesante. Oye, yo trabajo en una facultad de la Universidad Católica y también me toca la administración de presupuesto. Seguramente a distinto nivel también tiene su complejidad. Y una de las cosas que estoy prototipando ahora, junto con la Vicerrectoría Económica, es cómo desarrollar indicadores de gasto eficiente. Entonces, veo que también es difícil en este trabajo poder hacer eso. Entonces, la pregunta que te quería hacer es, si tuvieras que elegir o evaluar qué indicador y por qué trataríais de mirar para poder evaluar si el gasto que hace el Estado, o en este caso la dirección que tú haces, es eficiente o no eficiente.
Yo creo que depende harto de los sectores, o sea, de los sectores me refiero a los distintos ministerios y los propósitos que tienen cada uno. Pero, por ejemplo, hoy día tuve la reunión con el Ministerio de Salud, que también es un presupuesto que el Ministerio de Salud empieza con un presupuesto y termina 2 billones arriba de ese presupuesto. Y teníamos esta conversación de cómo medir también la productividad de los pabellones, del sistema, de los servicios de salud. Y ahí ellos como lo que trataban de convencer a la DIPRES de decir, mira, nosotros que lo que queremos más recursos, pero queremos que esos recursos, como nosotros vamos a gastar la misma plata que se gastó el año pasado, por ejemplo, que eran 2 billones de pesos más, 2 billones, sí, que el 2020, pero vamos a tener la misma productividad del 2019. Y eso significa un montón de metas de productividad que tenían en términos de operaciones, o sea, de uso de pabellones quirúrgicos, uso de tiempos de sobreestancia, o sea, cuánta gente, porque el salud tiene la capacidad de saber cuánta es la sobreestancia promedio de las personas que después de una operación. El número de egresos por los hospitales, todo ajustado por complejidad. Y ahí nos pusimos de acuerdo en ya, estas son las métricas que nos importa, que tienen sentido sanitario, porque igual acá hay como, lo que no puede suceder es que al final nosotros, por ejemplo, desde la IPRES, digamos ya, estos son los indicadores, porque efectivamente de repente hay una cuestión más como específica de cada ministerio que conoce mejor lo qué es lo costo efectivo en términos de la ciudadanía. Pero la conversación es tan variada porque eso en el caso de salud. Ahí el gasto eficiente no necesariamente va a ser, o sea, ahí efectivamente la mejor productividad primero va a requerir una inversión inicial distinta y no necesariamente va a terminar siendo como menor gasto, que era lo que yo quería en el inicio. Pero también hay hay otro trabajo que se hace en términos de satisfacción de usuario. Y yo creo que si uno pudiese hacer un trabajo que se ha hecho en varios servicios, pero todavía son pocos, que tienen mayor claridad, porque al final lo que queremos es como solucionar los problemas de las personas. Y algunos servicios han avanzado en identificar cuál es al final la satisfacción del usuario que tienen, y otros están muy atrás en eso. Entonces yo creo que si pudiésemos agarrar esa información que nos entrega la satisfacción de usuarios y poder darle una mirada fiscal a eso, o sea, como de instrumentos de gestión desde los funcionarios y funcionarias públicas, pero también de qué asimilarlo a gasto administrativo correspondiente o algo así, creo que podríamos avanzar en eso, que de nuevo, hay algunos sectores que tienen mucho más, o sea, la diversidad que tenemos en el Estado en eso es muy importante, y el peligro de homogenizar todo, porque así, quizás para la DIPRES es más eficiente medirlo así, es lo que también se nos critica mucho como dirección de presupuesto, como que no entendemos el problema en su núcleo. Entonces vemos todo como costo de eficiencia, pero no entendemos lo que realmente estamos tratando de solucionar a nivel de la política social, de la política sanitaria, de la política educacional. Oye, y sobre lo mismo, ustedes no, porque tú mencionaste algo que es súper lógico, en el fondo siempre estamos midiendo el gastar menos y no necesariamente el gastar mejor, digamos así. ¿No han logrado desarrollar algún indicador que sea, por ejemplo, no sé, porcentual y basarse en mejorar porcentualmente el gasto? ¿Tenía algún ejemplo en algún...? Te lo pregunto porque me estoy enfrentando a buscar ese tipo de indicadores. Entonces, es como difícil encontrarlo. Entonces, no sé si hay algún ejemplo que hayas visto. Hay como benchmark, yo creo que por ejemplo, gastos administrativos, que en el fondo cuánto del programa al final es como gasto administrativo versus el gasto fiscal que se va a las personas. Entonces uno también puede comparar servicios. Esto para entregar esta prestación, el gasto administrativo de eso es un 8% o es un 22% del gasto. Eso se puede hacer como comparaciones.
también en la sustentabilidad como de largo plazo de ese gasto, o sea, hay gastos que uno tiene que hacer por una vez, y cuánto dura ese gasto por una vez. Si es un gasto que uno tiene que hacer por una vez, pero en realidad tiene que ir manteniendo, esto en tecnología es terrible, porque claro, como Sí. no es que vamos a hacer un súper sistema y esto es un gasto por una vez, pero en verdad en tecnología nada es como por una vez, pero tienes que renovarlo en 3 Bueno, años. Yo creo que también con la capacidad como de ser, de generar economías de escala. Esto va a servir para, también de nuevo en el gasto tecnológico, en el gasto de adquisición, no sé, incluso de vehículos. ¿Cuánta escala voy a poder hacer con esto? ¿Esto para este servicio o es para más servicios? ¿Me va a servir para otras estructuras del Estado? Como ese tipo de cosas hemos como mirado o enfrentado la discusión presupuestaria así. bueno, muchas gracias. Te tiene una pregunta. Hola Javier, gracias. Yo quiero conectar con el punto que decía Marcelo, que yo creo que es súper interesante, digamos. Yo me acuerdo que a mí me tocó en el BID, trabajó el año 2018, creo que fue el informe sobre mejor gasto para mejores vidas, en un libro sobre gasto fiscal, digamos, en toda América Latina. Y la verdad que Chile ranquea súper bien en ese informe, digamos. Casi todos los índices, digamos, de transparencia, de competitividad de los fondos son abiertos, porcentaje de compras públicas, etc. Una de las cuestiones que no toca mucho el informe, porque obviamente en América Latina a nivel de espacio que hay es importante, tiene que ver una primera cuestión en lo que decía Marcelo, que es cómo hay productividad bien, porque quizás esa es la manera de efectivamente poder mejorar también el gasto, pero también hay una segunda derivada que es importante, que la mejora en productividad no afecte la calidad. Y me imagino que esa cuestión va a ser una cuestión bien sensible, digamos, también de tratar, porque hay que pensar cómo los agentes van a ajustarse, digamos, a los incentivos que uno le pone. Entonces, si quizás tú le pones demasiados incentivos para que, no sé, disminuyan los tiempos de espera o los tiempos de atención, ¿cómo después nos aseguramos de que no se haya perdido calidad en la atención, por ejemplo? Va a ser una preocupación central. Entonces, yo sé como que si podéis contar algo como respecto a esa agenda, digamos, en productividad, pero ahora incorporando quizás la segunda derivada respecto de como sin perder de vista los problemas de calidad que se puede dar en la entrega de servicios y en la entrega y en la relación con el público y con la gente en sí, ¿no? Yo creo que ahí un poco fundamental lo que decía al principio, que esté la mirada del servicio público que realiza la acción, que muchas veces desde los servicios más centralizados, como puede ser la dirección de presupuesto, puede ser la Contraloría también, y otros, como vamos poniendo reglas de gasto, o sea, en lo que le toca a la IPRES por lo menos pone muchas reglas de gasto, pero no necesariamente entiende bien cuál es la calidad del servicio que al final estamos entregando. Yo creo que es la naturaleza también de la relación de discusión que uno tiene con los servicios públicos. Yo creo que hay un avance importante y que tiene que seguir como ampliándose justamente lo de la satisfacción de usuario. Y esa encuesta de satisfacción de usuario que se empezó que la está trabajando la Secretaría de Modernización, mide de manera más compleja cómo se mide la calidad del producto final entregado a la ciudadanía. O sea, no solamente, por ejemplo, mide en cuántas llamadas contestaron en algún servicio que tenga como mayor como el IPS, no sé, o cuántos reclamos, por ejemplo, uno de los indicadores que medían el PMG era como cuántos reclamos se habían contestado, como que se habían cerrado, como casos cerrados. Y efectivamente empezó a generar un mal incentivo, porque había como que se cerraban los casos, pero no necesariamente se solucionaban los casos. Y ahí en el trabajo con los servicios, la idea es cambiar esas métricas que son tan como categóricas, o tan binarias, o tan discretas, por sistemas de gestión que permitan ir mejorando la calidad del servicio, que te midan en función de cómo eras tú antes, como el servicio lo hacía antes, integró o no las recomendaciones que se le hicieron.
¿Se entiende? Que es distinto a medir cuántos reclamos más o menos hicimos al año. Y nos hemos llenado muchos indicadores de ese estilo, que son súper engañosos como en la calidad del servicio. Súper, muchas Pero es un gracias, trabajo Javiera. caro y largo, eso de complejizar más la medición de calidad de servicio. Muchas gracias, Javiera. Yo también quiero dejarte invitada porque vamos a conversar más porque estamos organizando también un congreso que se llama Lean in Public Sector, cómo ser magros en el sector público. Vamos a conversar porque todos tus ejemplos son buenos y vamos a traer invitados de distintas partes del mundo y queremos invitarlos a todos ahí, así que dejarlos invitados va a ser el 29 y 1 de diciembre de este año, así que vamos a hacer ponencias de ese tipo y dejar a todos invitados acá los presentes y conversación y dejar abiertas las puertas de nuestro departamento para lo que tú quieras y necesites y cómo podemos apoyarlo. Así que muchas gracias. Gracias a todos por estar acá y un aplauso nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Nos vemos entonces en otro seminario la próxima semana. Gracias, Javiera. Chao. Gracias.